gracias por permitirnos reunirnos esta mañana con el único objetivo de glorificarte y de agradecerte. Padre, crea en nuestros corazones un poderoso deseo de serte fieles a la palabra, que reconozcamos quién eres tú, Señor. Gracias por estas oraciones que ha traído de parte de la Iglesia. Una de las oraciones era un mandato. Deja que Noé nos muestre a Cristo. Muéstranos a Cristo. Muéstranos a Cristo. Padre, imploramos la operación del Espíritu Santo para que lo pueda hacer y para que los oyentes también puedan recibir tu santa palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, normalmente cuando predico no hago mucho trabajo acerca, o no digo casi nada acerca del seminario, lo hago en otros aspectos, porque estoy convencido que la razón por la cual estamos aquí es para darle gloria y honra al Santo Dios, no para hablar de otros asuntos. Sin embargo, el tiempo es corto y usaré unos minutos a propósito. Eso es lo que enseñamos en el seminario a los pastores. Usa cada minuto del púlpito para presentar la palabra de Dios y para darle gloria y honra a Dios. Le decimos a los pastores, no le robe a Dios ni a la gente, ni a su gente. Sin embargo, voy a robarle 2 minutos. Sí. Tenemos el Seminario Reformado Latinoamericano y estaba hablando con el pastor William. Me dice que va a tener un retiro con pastores y estamos orando para que el Señor nos permita de pronto abrir un seminario en Granada, para que no les quede tan lejos. Sí, el seminario, le dejé al pastor algunos panfletos, y el seminario ofrece grados de licenciatura, maestría y doctorado, con licencia para darlos desde el Departamento de Educación del Estado de la Florida. También estamos afiliados a la Asociación de Seminarios Reformados y también tenemos profesores que son muy famosos, pero también gente que ha dedicado su tiempo al Santo Dios. Y tenemos cerca de 200 profesores que donan su tiempo. El seminario es para todo el mundo, damas y hombres, porque hemos descubierto que en Latinoamérica las iglesias se han llenado porque la gente viene al seminario como auditores. A veces no desean tomar el curso, pero hay un curso que les interesa. Y luego van y hablan con los amigos y las amigas y les hablan de esta teología. Y normalmente les preguntan, ¿y a qué iglesia van que sabe tanto? Lo que pasa es que aparte de que los pastores son excelentes, pues el hecho de que el seminario presente esa educación. En una iglesia en Medellín habían 15 personas, 7 cabritos y 8 ovejas. Sí. Una vez que llegó al seminario, esta iglesia creció a más de 700 personas, hasta el punto que tuvieron que enviar un grupo de personas a otro vecindario. Y eso lo hicieron 5 veces. O sea que se han producido 5 iglesias.
Y los pastores en Medellín vienen con frecuencia a conferencias, porque esa es una manera en que presentamos la doctrina de la gracia, con conferencias, y al principio les molesta y se miran los unos a los otros como si lo que estuvieran escuchando no es algo muy distinto de lo de la fe. Y en este momento, en el área de Medellín, la última vez que fuimos solamente a darles la Biblia de la Reforma, de estudio de la Reforma, a pastores, llegaron 40 pastores reformados. Sí, o sea que el Señor ha hecho un trabajo grande. Estamos desde Estados Unidos, donde tenemos 4 sedes por todo México, Cuba, y vamos hasta Argentina, más de 24 sedes. Y si Dios nos lo permite, abriremos una sede. Ya iniciamos una en Barcelona, pero también otra más cerca de ustedes. Quizás ahí lo dejo como encargado de eso. Él les puede mostrar el brochure. También les dejé algunas tarjetas con mi nombre, si alguien está interesado también, o saber de sus seres queridos en otros países donde están los seminarios, queremos ayudarles. La belleza más grande del seminario es que ha producido centenares y centenares de iglesias reformadas. Es una gran... Los que no estaban ayer, tengo que decirles que me resultó una tos, no sé de dónde salió, pero fue en los últimos 2 días, así que no hablo normalmente como su pastor. ¡Ah! Sí, pero vamos a tratar de hacer lo más posible. Ok, eso es todo. Entonces, ahí les dejo esa inquietud. A propósito, el seminario no es todos los días, vienen solamente por módulos, tal vez 4, 5, 6 cursos al año de fines de semana intensivos. Así que no tienen que dejar sus trabajos para ir a estudiar. Capítulo 5 de Juan. El Señor curó a un paralítico y muchos dicen que el capítulo 5 es acerca de la curación del paralítico, pero realmente tiene muy poco que ver con el paralítico. El tal paralítico parece que fue el primer Judas, porque no siguió al Señor. Al contrario, él sabía que iban a matar a Jesús y quería conformarse más a la iglesia del momento, que era la iglesia de los fariseos, ¿sí? Y quería estar en la sinagoga con los demás. Así que cuando le preguntaron, ¿quién te curó? Después de que descubrió que era Jesús, se fue a la sinagoga a decirle a los fariseos que Jesús fue el que le curó. Y por esto los fariseos lo querían matar. Sí, vamos a leer. Por esto, versículo 18. Por esto los judíos, aún más, procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondiendo, entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer a su Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.
porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí está este campesino de Nazaret, hijo de un carpintero, quizás con unas sandalias sucias, tal vez humilde y pobre, y entra a Jerusalén en el capítulo 5 y cura junto a la piscina de Betesda a un paralítico que vivía así por más de 38 años. Es interesante que este paralítico fue curado por Jesús. Este paralítico fue curado por Jesús, pero no curó a todos los otros paralíticos. No curó a nadie más. Y había mucha gente que necesitaba esa curación y que necesitaba extraordinariamente esa gracia de Jesús. Pero curó solamente a uno. Eso parece como elección, ¿no? Porque la pregunta es, ¿por qué no los curó a todos? Y podríamos transferir esa idea a la pregunta que hoy hacen muchos: ¿por qué Dios no salva a todos? Sí. Salva solamente a aquellos que el Padre mandó a salvar. De todas maneras, curó al paralítico, y el paralítico, en lugar de seguir a Jesús y obedecerle, fue y le dio la noticia a los fariseos, porque él sabía que lo iban a matar. Jesús lo iban a matar todo el tiempo, desde antes de nacer. Ya si José hubiese dicho que María estaba embarazada y que era soltera, ¿qué hubiera pasado? Lo apedreaban. Luego Herodes lo quería matar. O sea que su vida es una vida de sacrificio. Una vida, es decir, por eso podemos decir
que Jesús no nos salvó con su muerte y su resurrección. Nos salvó con su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos. Es un paquete completo. Si Él hubiese venido solamente a morir, no hubiera podido salvar a nadie, porque vino a ser la voluntad del Padre, viviendo una vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Y reemplazando su santidad con nuestro pecado. Porque el que no tenía pecado, según dice el segundo libro de Corintios capítulo 5, lo convirtió en pecado. Sí, y en la cruz le dijo al Padre, ¿por qué? La respuesta es el nombre de cada uno de ustedes que cree en Cristo. No de todos. Los que no creen en Cristo como único y suficiente medio de salvación tienen que pagar su pecado en el infierno por toda la eternidad. Y R.C. Sproul dice que el infierno es injusto. Es injusto para Dios, porque así pasemos toda la eternidad en el infierno, jamás le pagaremos a Dios. Pero los que creen en Cristo, la justicia perfecta para Dios se hace en Cristo, porque Él paga en absoluto por todos los pecados. Y es una pregunta clara para decirle a la gente, el que la hace, la paga. ¿Quieres pagar tú o quieres que Jesús pague? ¡Wow! ¡Qué tremenda posibilidad! Entonces Jesús no es un cobarde. Específicamente curó en el día de descanso, no una vez, muchas veces. ¿Sí? ¿Y por qué lo hizo? Para demostrar quién era Él. Y aquí es tan bello ver a Jesús explicado bajo los labios de Jesús, con los labios de Jesús. Y van a estar ustedes muy felices cuando veamos cómo Jesús hace evangelismo en este capítulo. Los que hacen evangelismo, los felicito, porque esa es la única razón que tenemos para vivir. ¿Sí? Extender el reino de Dios. Respondiendo entonces Jesús dijo, de cierto os digo, no puede hacer, hay algo más interesante. En el versículo 15 dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Versículo 16, por esta causa los judíos perseguían a Jesús procurando matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Vea lo que Jesús le respondió. Mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. En lugar de decir, mira, señor fariseo, lo siento mucho, yo ni me di cuenta que era el día de reposo, había podido venir el viernes, el lunes, martes, porque no era un caso de muerte, no era una emergencia, ¿sí? Este no soy yo hablando, es Arsi, ¿sí? Perdóneme, ¿sí? Dice, no, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, ¿usted me acusa de que yo trabajo? La respuesta es sí. Sí trabajo y mi Padre trabaja en el día de reposo. Si yo no trabajara en el día de reposo, su corazón se paraba. Si yo no trabajaba trabajar en el día de reposo, la luna se caería de su puesto.
los mares inundarían la tierra, las galaxias se caerían. O sea que es importante que yo trabaje. ¿Qué les está diciendo? Yo soy Dios. Porque dice, no solamente yo trabajo, pero mi Padre trabaja. Entonces, ¿qué hace? Se identifica con el Santo Dios. ¿Sí? Y luego les va a mostrar que no solamente se identifica con el Santo Dios, sino que es la esencia de Dios. ¿Sí? Y no me maravillo que les hubiera dicho, yo soy la exacta representación del Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Entonces, cuando dice esto Jesús, en lugar de defenderse, se acusa más a Él mismo. Obviamente, yo trabajo porque mi Padre trabaja y yo trabajo. Entonces, aquí vemos a Jesús diciendo quién es Él. Totalmente divino, con toda la autoridad de la providencia, porque Dios no creó todo lo que creó y se fue a descansar. Él creó y mantiene todo el universo. Mantiene todo. Si Dios no trabajara, todo se acabaría. Entonces, es interesante cómo presenta Jesús que Él es Dios diciendo esto. ¿Qué más les dice? De cierto, el 19, os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ve la plena identificación con el Padre. Lo que el Padre hace, yo hago. Somos uno. Es la presentación de la Trinidad, obviamente. Más tarde veremos en el Evangelio de Juan la presencia del Espíritu Santo y de toda la Trinidad en el plan de salvación. Y luego dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Lo pone en la presencia del Padre. Para los judíos esto era muy difícil porque nadie había visto al Padre. Ahora Él dice, yo veo al Padre y le muestra todas las cosas que hace. Y mayores cosas, obras, que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Cuáles son esas cosas maravillosas? La resurrección. Se maravillan de la resurrección y de el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento en Jesús. Y luego dice que Él es la vida. ¿Se acuerda de esa expresión en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, aquí dice, yo soy la vida. La vida es una demostración clara del poder divino. Los hombres han tratado de crear lo que llama Teilhard de Chardin el principio vital. Una célula viva. Y que a través de esa célula, sí, ustedes se acuerdan, Teilhard de Chardin quería comprometer la Biblia con Darwin, diciendo, tenemos que creer en la evolución. Y este era un sacerdote católico, filósofo, pero dice, si infiltramos a Dios en las teorías del principio vital de Dios creó
una célula y luego le permitió a esa célula que evolucionara de tal manera que ahora ya podemos decir que la evolución está buena, porque Dios está encargado de esa evolución. La respuesta es no, no, no. Porque usted tiene que ir a Génesis y que dice, y creó cada especie de acuerdo a su especie. Él no creó ningún principio vital, creó todo. En efecto, dije anoche, no sé si dije eso anoche, Cristo no vino a darle la oportunidad a nadie a salvarse. Vino a salvar específicamente a los escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y nadie se puede salvar por su cuenta, nadie busca a Dios. Es Dios que busca al hombre desde el pecado original. Cuando Adán y Eva pecaron, no fueron a buscar a Dios, fue Dios que los buscó. Pero aquí dice, yo soy dueño de la vida. Es otro privilegio solamente de Dios, que Él es el dueño de la vida. Aquí dice 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo de Dios a los que quiere da vida. O sea que no es a todos, es solamente a los que Él quiere. Es bien interesante porque luego vamos a ver en el versículo 24, donde transfiere esa vida que está hablando natural a la vida espiritual. Dios le da vida natural a los que Él quiere y vida espiritual a los que Él quiere. Note cómo lo va a decir ahora en el versículo 24 o 25. Entonces, cuando dice que es el dueño de la vida, toca algo, un nervio sumamente grave entre los judíos. Porque nadie es dueño de la vida sino Dios. Dice, por eso, así como el Padre da vida, el Hijo a los que quiere da vida. Entonces, ¿qué ha hecho? Primero, se ha identificado con Dios, de la misma sustancia de Dios. Ve al Padre. Es omnipotente. ¿Por qué? Todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace. O sea que no hay ninguna otra persona en el mundo que sea omnipotente o que sea también omnipresente, como dijimos anoche, acerca de los santos y la Madre de nuestro Señor Jesucristo, la Bella María. Ella no es Dios porque no es omnipresente, ni tampoco omnipotente. Pero Jesús dice aquí que Él es Dios porque es omnipotente, puede hacer todo lo que el Padre hace. ¿Qué más dice Jesús? Soy el dueño de la vida. Sí. Este es un carpintero con unas sandalias sucias frente a todos los doctores de la ley. Wow, usted hubiera querido estar ahí, viendo esa escena. Y luego le dice lo siguiente, ustedes me están juzgando a mí y no saben que al final de todo están juzgando a su juez. Porque el Padre me ha dado la autoridad de juzgar a todos. Ahora es juez. ¿Ve? Vamos viendo los atributos de Dios en Jesús en esta disertación del Señor. ¿Sí? Qué bueno que le preguntaron, ¿sí? ¿Por qué haces esto? Porque esta es una gran oportunidad que Él tuvo para presentar quién es Jesús. Y Jesús no es otra cosa que el Evangelio. Él y su obra es el Evangelio. ¿Qué más hizo Jesús? 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que le da el juicio al Hijo.
Así que cuidado con lo que están haciendo, porque yo soy su juez. ¡Wow! 23. Esto es mucho más grave. Ahí deberían de haber agarrado a piedra. Oye lo que dice. Porque yo merezco toda la gloria. Merezco tu adoración. Porque merezco toda la honra. Entonces ahora se identifica con la gloria de Dios. Y lo dice bien claro, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Lémoslo. Para que todos honren al Hijo, lo adoren. ¡Wow! Lo adoren al Hijo, como adoran al Padre, como honran al Padre. Oiga esto, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que me envió. Creer en Dios no es suficiente para la salvación. Hay que específicamente creer en quién. En Jesús. Y Jesús en su oración, en el capítulo 17 de Juan, Padre, que te conozcan a ti y a quién más. Y a Jesucristo. Si alguien no honra al Hijo, no cree en Jesús, no cree en el Padre. Así diga 10,000 veces que él cree en Dios. Y este es un mensaje muy especial para los católicos romanos. Sí, yo creo en Dios y todos los días lo adoro y todos los días cree en Jesús. Sí, cree en Jesús como el único medio de salvación. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Jesús es exclusivo, que no puede creer en Jesús y en un sacerdote, porque ya no cree en Jesús. No puede creer en Jesús y en sus obras para salvarse, porque ya no cree en Jesús. En este aspecto, la Mimi es exclusiva para mí. Jesús es exclusivo para cada uno de nosotros. No admite ninguna competencia. Es Jesús más que cero, nada. Nada. Entonces, dice, el que no honra al Hijo, el que no cree en Jesús, y no solamente se trata de creer en Jesús, sino creer lo que Jesús dijo. ¿Sí? El que me ama, guarda mis mandamientos. Yo soy el camino, la verdad, no hay otra manera de ir al Padre. El que cree en mí está salvo. El que no cree en mí ya está condenado. ¿Qué de eso no entendió? ¿Sí? Se trata de Jesús. Y aquí Jesús le dice bien claro, usted podrá decir que cree en Dios. Sí. Pero los demonios también creen en Dios. Pero no le confían. Ni confían en Jesús. En efecto, el idioma de los demonios es si eres el Hijo de Dios. ¿Sí? No es como eres el Hijo de Dios. Ok. Entonces, esto es increíble. Si me da gloria a mí, da gloria al Padre. Pero si no me da gloria a mí, no puede pasar de ahí. No le da gloria al Padre. Vino a los suyos. ¿Se acuerda de eso? Capítulo 1 de Juan. Del 10 en adelante. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. El bello pero de Lloyd Jones. Pero a los que creyeron en su nombre, a ellos les dio ¿qué? La potestad de ser hechos
hijos de Dios. Y dije anoche, solamente hay dos grupos de personas en el mundo: los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Los que creen en Dios pero no creen en Jesús son hijos de Satanás. Y aquí lo está diciendo Jesús. No puede adorar al Padre si no adoramos al Hijo. No soy yo el que estoy hablando, es Jesús mismo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. 23. Para que todos adoren, honren, glorifiquen al Hijo como honran, glorifican, adoran al Padre. El que no honra al Hijo, olvídese, no honra al Padre que le envió. Y ahora, vea lo que hace Jesús. Amados, si pudiéramos recordar para vivir en el versículo 24 y 25. Y por favor, no esperen para vivir en el versículo 28 y 29, porque eso sería demasiado tarde. Vamos a ver qué dice en el 25 y 24. Imagínense Jesús mismo predicando el Evangelio. De cierto os digo, yo creo que el pastor ya les habló muchas veces eso, de cierto. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Note que no dice tendrá. ¿Cuándo? Hoy. En el momento en que cree. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de las tinieblas a la luz, ha pasado del infierno al cielo, ha sido regenerado, ha sido adoptado como hijo de Dios. Y nunca jamás va a perder esa salvación, así peque. Porque cuando peca, si realmente ha creído, va a sentir un profundo arrepentimiento y no va a querer volver a pecar y siente tristeza y dolor. A veces oigo a la Mimi dándole golpes al escritorio. ¿Y por qué hice eso? Porque alguien la llama, le habla algo que no es completamente correcto acerca de otra persona y ella dice ajá. Y cuelga el teléfono y dice, eso es pecado. Y la llama inmediatamente y le dice, mira, tenemos que honrar a Dios. Sí, ¿por qué? El que habla mal de una persona ha matado a la persona. Pero el que habla mal de un miembro de la iglesia, amados, eso es mucho más grave. Es contra el hermano. Ok, de cierto yo os digo, que viene la hora. ¿Y cuándo es? Hoy. Los que están aquí y no son creyentes, es muy peligroso estar aquí si no creen. Sí. Los que están aquí en este momento están oyendo la llamada externa de Dios. Pero muy posible Dios los está llamando internamente, que es más importante a la llamada que yo les hago. Pero están frente a la iluminación del Espíritu Santo. Viene la hora y ahora es hoy, 23 de marzo, cuando los muertos, ¿quiénes son los muertos? Todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero yo que decidí creer, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos, nos dio vida. Jesús acaba de decir que Él es el dueño de la vida y se la da a quien Él quiere. Entonces,
está hablando a cantidades de muertos espiritualmente. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren regenerarán, vivirán. ¡Wow! Estoy hablando con algunos de ustedes desde el momento en que Dios me encontró. No puedo ser el mismo, es lleno de felicidad, es algo increíble, no importa lo que pase. Es como cuando Romanos 8, que es nuestro favorito a propósito. Sí, están los dos bookends, ¿cómo se dirá eso? Sí, las partes sostienen el capítulo. En el primer versículo dice, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¡Wow! ¡Wow! Y al final, ¿qué dice? Nada me va a separar de eso. Ni lo alto, ni lo profundo, ni las tristezas, ni la amargura. Y cuando llegan amarguras, digo, Señor, ¿qué tratas de enseñarme? ¿Qué me quiere enseñar? Él tiene siempre un propósito. Porque en el versículo 28 dice que todas las cosas le ayudan a bien a aquellos que aman a Cristo. Y nadie puede amar a Cristo al menos de que Dios lo ame. Dios tiene una gran facilidad de extraer de cosas difíciles cosas buenas. ¿Sí? José, ¿se acuerdan de José? Los hermanos lo vendieron, lo maltrataron, lo entregaron a los egipcios, sufrió una cantidad. Y cuando José, yo hubiera querido estar allá, les dice, yo soy su hermano. Y ellos temblaron porque era el primer ministro de Egipto, su hermano. Podía matarlos. Dice, ahora nos vas a matar. Dice, ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo tenía destinado para bien. Si eso no hubiera pasado, ustedes se hubieran muerto de hambre. Y de ahí salió el pueblo después escogido. ¿Vio la presentación del Evangelio? Versículo 24. 25. De cierto yo os digo, viene la hora y ahora es, hoy, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Pero antes había dicho que le da vida a quien Él quiere. O sea que es un poco de elección ahí, ¿no es verdad? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Hay niños acá? Sí, que tengan cuidado con lo que voy a decir. No yo, pero R.C. Sproul. Sí. Él dice que la palabra de decir que Dios existe no puede ser verdadera. Porque la Biblia nunca dice que Dios existe. El problema con la palabra existir, ex significa salir de algo. Existir es tener algo para sobrevivir. Pero aquí dice que el Padre tiene vida en sí mismo. No necesita nada para sobrevivir. Lo mismo el Hijo tiene vida en sí mismo, no necesita nada para sobrevivir. Dios, cuando Moisés le dijo, ¿y quién digo que me envió? ¿Sí? Y la zarza ardiendo respondió, yo existo el que exista, no. Yo soy el que soy. Así que Dios es. Nosotros existimos porque hemos salido de algo y necesitamos algo para sobrevivir. Pero esto es una expresión etimológica. Olvídense de eso. Sí. Pero es interesante porque las palabras cuentan, ¿no es verdad? Ahora, lo grave de esto, de esta disertación, es cuando Jesús llega al versículo 28. Hoy el Señor
está llamando aquí a los que no han creído. No espere hasta el versículo 28. Vea lo que dice el versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, y no está diciendo que es ahora, cuando todos los que están en la sepultura oirán su voz. Ya no es la voz del Hijo llamándolos, es la voz del Padre, porque todos los muertos van a resucitar, tesalonicenses. Todos van a resucitar. Algunos resucitan para ir al cielo y los otros resucitan para ir al infierno. Y la conclusión de esto es por qué no le hemos puesto atención al versículo 24 y 25. ¿No le parece maravilloso a Jesús presentando el Evangelio? Jesús como evangelista. Es hoy. Y los que hicieron lo bueno son los que han creído. Porque nadie que no cree puede hacer nada bueno. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, los que han creído saldrán a resurrección de la vida eterna. Mas los que no, los que hicieron lo malo, o sea, los que no han creído, a resurrección de condenación. ¿No le parece interesante presentarle este evangelio a una persona que no cree? Decía, ok, yo no le puedo contar, pero ¿me permite contarle lo que dice Jesús? ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. La mayoría nos dicen que sí. Sí. Dice, y que para los musulmanes, ¿usted cree que Jesús es un profeta? Ellos dicen que sí. Es un profeta mentiroso. Ahí se hacen la pregunta. Porque si él dice que la salvación es solamente a través de él y él es un profeta y no es verdad, pues es un profeta mentiroso. Pero no, usted sabe que es Jesús. Ok. Los que hicieron lo bueno. Wow. Entonces ya ustedes vieron cómo tengo hasta las 12:30. Ok. Cuando vaya a terminar meses. Sí. Pero es hermoso. Es la belleza de la predicación del Evangelio, que no se trata de gritarle a la gente. ¿Sí? Es increíble, sino hablar. ¿Sí? Es lo que Jesús hizo. Estuvo hablando. Entonces los judíos se agarraron al libro de los Levíticos y al libro del Deuteronomio, donde si usted dice algo y no tiene testigos, no vale. ¿Sí? Obviamente los judíos estaban listos para decirle, deme testigos. Deme por lo menos 2 testigos. Jesús dice, es cierto. La misma Biblia dice que si no tengo testigos, es difícil para ustedes creerme. Después de todo, soy un pobre hijo de un carpintero. Mis sandalias están rotas. Mi traje está humilde, sucio. ¿Por qué ustedes tendrían que hacerlo? Pero tengo 5 testigos para que crean lo que... Sí, nunca habíamos visto el capítulo 5. Sí, por lo menos yo nunca lo había visto hasta que encontré esto, que es la explicación de Jesús. ¿Quién es Jesús? De los labios de Jesús. Les ha mostrado quién es, omnipotente, el dueño de la vida, el juez, el creador del cielo y de la tierra, el creador de la vida. Ahora le dice, cualquiera puede decir eso.
Y si alguien viene y nos dice eso hoy, ¿qué le decimos? ¿Está loco? Sí. Eso dice, ok, ustedes necesitan testigos. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco la voluntad. Si doy testimonio, versículo 31, de acuerdo con su tradición del Antiguo Testamento, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio ustedes dicen que no es verdadero. Note que ahí no dice que no es verdadero. Lo que él está implicando es que ustedes van a decir que no es verdadero porque se están agarrando al Antiguo Testamento. Pero para que sea verdadero, le voy a dar 5 testigos. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Testigo número 1. Juan. Venga. Juan el Bautista. ¿Sabían ustedes que en este momento Juan era más conocido que Jesús? Era uno de los profetas que le rendían reverencia. En efecto, si alguien hablaba mal de Juan el Bautista, lo apedreaban. Entonces él trae a Juan como testigo, a ver si lo apedrean. Y dice, Juan da testimonio de mí. Y me imagino que aquí el Señor les dijo, ¿se acuerdan que ustedes mandaron a gente a preguntar quién era Juan cuando él estaba bautizando? Y él dijo, yo no soy el profeta, el que viene después de mí. Y ahí está uno frente a mí, a quien no soy digno de atarle las sandalias. Yo bautizo con agua, pero hay uno en medio de nosotros que bautiza en el Espíritu. Y él les dijo, Agnus Dei qui tollis peccata mundi. ¿Se acuerdan de eso? He ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan dio testimonio de mí. A propósito, ese saludo es interesante, ¿no? Bonito, ¿no es verdad? Es muy feo. ¿Sabe lo que escuchó Jesús? Ahí está el animal que vamos a matar por los pecados del mundo. Porque Jesús fue la última oveja y la oveja perfecta que fue ofrecida como sacrificio, el último sacrificio del Antiguo Testamento. ¡Wow! Y Juan posiblemente les contó que él estaba bautizándome y oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí está, testigo número 1. Obviamente yo creo que esos fariseos estaban mirando unos a otros. O sea, ¿qué hacemos ahora? ¿Sí? Segundo testigo, las obras. Entonces mira, por favor, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio, de acuerdo con ustedes, pero otro es el que da testimonio acerca de mí. Y el versículo 33, vosotros enviaste mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Y yo soy la verdad. Segundo testimonio. El segundo son los milagros que yo hago. He levantado muertos. Eso implica que es dueño de la vida. Y ya he calmado las tempestades. Soy dueño de todo. Entonces, las obras, los milagros. El tercer testigo es el Padre, que le ha dado todo, que han visto su relación con el Padre, ha demostrado claramente la divinidad del Padre y ha demostrado claramente
su sumisión a la autoridad del Padre. Cuarto testigo está en el versículo 39. Las Escrituras. ¿Han leído Isaías 52 y 53, señores judíos? ¿Han leído los centenares de profecías que hablaban de mí? ¿Se acuerda de Jesús cuando estaba en camino para Emaús? Y estos dos tíos iban tristes. Y dice, ¿por qué están tristes? Dice, ¿usted es el único en Jerusalén que no sabe lo que pasó? Y Jesús les contesta, ¿qué pasó? Y ellos les dicen que mataron a nuestro líder, mataron al que creíamos que era el Mesías. Y luego, ¿qué dijo? Lucas 24:24. Y abriendo las Escrituras y comenzando ¿por dónde? Por Moisés, los 5 libros. Y por todas las Escrituras le mostró lo que las Escrituras decían de él. Y hasta hoy, amados, los judíos no quieren leer Isaías 52 y 53. Sí, no quieren leer. Isaías prometió también que el Mesías vendría de una virgen y que vendría de Nazaret. Bingo, ahí está Jesús. Sí, prometió. Es increíble, o sea que ellos no podían moverse. Y estamos hablando con doctores de la ley, no con gente común y corriente. Y finalmente, el fuerte del Antiguo Testamento. ¿Quién es? Moisés. En el versículo 46. Dice, y si no, hable con Moisés. Y es interesante, no sé si ustedes han notado eso o se han detenido a buscar en las Escrituras. Moisés dijo que el que creyera en Jesús estará salvo y el que no creyera en Jesús está condenado. Claro que estoy usando la palabra el profeta. Deuteronomio creo que es 18:15. Excepto que como esta Biblia no es mía, aquí está. Deuteronomio 18, iniciando desde el versículo 15. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás, a ese profeta. Pero no solo, sigue, conforme a todo lo que le pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová, ni de Dios, ni ves más este grande fuego, para que no muera. Ellos tenían miedo de encontrarse con Dios. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que me han dicho. Versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Profeta, el profeta por excelencia es Jesús. Como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. El que no oye a Jesús se condena. ¡Wow! Ya en el Antiguo Testamento. Y Jesús
trae a Moisés por testigo. Para conclusión, capítulo 5 no se trata del paralítico. Se trata de quién es Jesús. Él les dice que es omnipotente. Les dice que es de la misma esencia del Padre. Les dice que es Dios. Les dice que es el dueño de la vida. Les dice que Él es el juez. Y les dice que Él sostiene el universo. Sí. Y luego demuestra que es verdad trayendo 5 testigos. Juan, las obras que Él hace, los milagros. Luego el Padre, este es mi Hijo muy amado. Las Escrituras y finalmente a Moisés. La pregunta es esta, para todos nosotros. ¿Y qué? En inglés suena como un poco más fuerte. So what? ¿Y qué? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué va a hacer Señor judío o Señor no creyente con Jesús? Hoy Dios nos habló claramente. Sí. Amé esta iglesia. Sí, nunca he predicado, el año pasado solamente tomé 48 aviones. En muchas partes he asistido, domingos he predicado en distintas partes, pero nunca sentí la oración de la iglesia por varios miembros. ¡Wow! ¡Wow! Eso me tocó. Me tocó que hubieran comenzado a tiempo, porque eso entre los hispanos no funciona. Sí, sí. Porque eso es honrar a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con Jesús? Yo no puedo hacer creer a nadie. No tengo ese poder. El único poder que tengo es presentar la palabra de Dios. Si usted oyó la palabra de Dios hoy y cree en Jesús, está salvo. Si usted oyó la palabra de Dios hoy y no cree en Jesús, usted está condenado. ¿Qué va a hacer con eso? Hay que pedirle al Espíritu Santo que lo convenza, porque de acuerdo con Romanos 10, 9, cuando se enfrenta a la palabra de Dios, el Espíritu Santo toca el corazón de la persona que va a creer, y con el corazón se cree y con la boca se confiesa que Jesús es el Señor. Padre Santo, te damos gracias por permitirnos específicamente hablar de ti. Gloria sea a ti, Señor. Oro por esta iglesia. Padre Santo, que cuando vuelvas, si es tu voluntad, Dios haya multiplicado porque cada una de estas personas desarrollen en su corazón un deseo poderoso, no solamente de curar paralíticos, sino de levantar muertos al presentarles el Evangelio. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.